es apoderado. Ah, vale, vale. De poderdante, perdón, poderdante. Que entrega poder es poderdante. Sí. Apoderado es el abogado. Esta palabra, pues. Bueno, usted dijo de que en la sustitución de poder, uno cuando hace, uno puede, digamos que abogado a un acto, a una audiencia, etcétera. Bueno, uno puede pasar eso, pero que cuando uno, digamos que pasa eso, uno no se desprende como tal de ese poder, puesto que la entra seríamos el abogado principal. Incluso usted dijo de que pues cuando uno vaya a reasumir, a reanudar esa facultad de abogado principal, reasumir está bien. Reasumir es lo correcto. Ok, cuando uno va a reasumir esa característica pues de abogado principal, que uno ni siquiera decir al juez, sino con el simple hecho de entrar en materia, uno automáticamente esa cuestión. Resumiendo el poder. O hablamos de otorgar el poder. Cuando se habla de otorgar, sí tiene que ser presencial. Juan, tiene que estar presente. ¿Presencial a qué te refieres? O sea, que tiene que hacer presencia, pero cuando es sustitución, no, eso simplemente pues a la oficina pues del abogado pues van y pues él firma. Y ya con eso. Porque si no, pues para yo hacer la corrección. Cuando dice que tiene que estar presente, ¿a qué hace referencia? Pues a dar la sustitución, a otorgar la sustitución pues en el proceso como tal. Fíjate que en la sustitución no se necesita. Pero sí, exacto, no se necesita. En otorgar sí se necesita. Se necesita estar presente cuando se va a otorgar. Estar presente. Así, pero no dice exactamente estar presente, sino que se requería de presentación personal. Presentación personal de quien tiene el poder. ¿Quién entonces tiene que presentarlo personalmente? ¿Quién otorga el poder? Si a ti una persona consulta tu servicio, necesita de tu servicio, tú haces el poder, él debe llevarlo personalmente ante un notario, ante la oficina judicial o ante el juzgado donde esté llevándose el proceso. Listo. Lo de la audiencia, si es en audiencia, si es oral, necesariamente tiene que estar ahí en la audiencia para que pueda otorgar poder. Entonces, ahí sí forma, pero entonces es esa la precisión. Listo, es presentación personal. Sí, que eso no se requiere cuando se da la sustitución, porque si tú recibiste el poder y se lo vas a sustituir a otro colega tuyo, entonces simplemente haces el escrito, lo firma y él puede llevarlo al despacho donde va a actuar sin que se requiera que tú te presentes personalmente. ¿Listo? Bueno, pues continúa. Bueno, también pues habló, pues digamos que de la terminación de, bueno, dio digamos que unas causales, pues por así decirlo, de la terminación del poder,
Pero sin antes haber aclarado de que cuando un proceso se termina, no necesariamente se termina el poder, porque digamos que el abogado puede seguir gestionando las cosas que se hayan producido después de la terminación del proceso, o simplemente puede hacer otro proceso, pues a manera de continuación del mismo. Así de que terminar un proceso no necesariamente termina el poder. O sea, También, espérate un momentico, sí, pero yo quiero que precises cómo un proceso a continuación del mismo. Explícame eso porque yo lo expliqué para ver si lo tienes claro. ¿Y sí, qué es lo que puedes gestionar después? Ajá. Puedes gestionar, digamos que no sé, un negocio o algo así, que haya una sucesión, o sea, cobrar algún dinero, ese tipo de cosas. No. Eso. Una sucesión no puede derivarse de un proceso. Lo que sucede, Juan, Sí. es que en la sentencia se toma una decisión y se puede reconocer derechos, inclusive, aun cuando se niegue a favor de la contraparte, se dan ahí a fijar unas costas, listo, agencia en derecho, costa, que todo eso el abogado, después que termine el proceso, puede gestionar para cobrarla. ¿Cómo? A través de un proceso a continuación que es una ejecución. Como ya se declara un derecho ahí en la sentencia, entonces el proceso que viene a continuación es la ejecución de ese derecho que se reconoció en la sentencia. Bien. O inclusive cuando se niegan las pretensiones, vale. La parte demandada. Bueno, pues. Sí. Aclaración, pues, un compañero preguntó y usted dijo de que no, que la terminación de un proceso no termina en sí el poder. Sí. Bueno, y pues después de eso, pues digamos de que procedió a comentarnos, pues, que terminan el poder. Bueno, usted nos comentó de que la muerte del abogado, pues evidentemente termina el poder. También nos dijo de que la detención del abogado también termina el poder. Privación de la dijo libertad. De que la privación de la libertad. Sí. Juan. Sí. Cuando hablaste en el primero, la muerte del abogado, eso puede generar otra cosa ahí. ¿Qué dijimos que se puede generar ahí? Cuando se da la muerte del abogado. Bueno, cuando se muere, cuando se da la muerte del abogado, me parece que usted llegó a mencionar de que podría la persona, pues, que otorgó el poder, conseguir otro abogado. No, eso sí, imagínate, ya tiene que necesariamente, no, con respecto a los herederos o al cónyuge o a la cónyuge, ¿qué pueden hacer? Que lo dijimos. Pero eso es cuando creo que cuando se da la muerte de la persona que otorgó el poder. No. Es cuando no. Es cuando no, Juan. Cuando se da la muerte del abogado. Miramos una figura que la asociamos cuando se da la revocatoria, pero entonces también cuando se da la muerte del abogado, los herederos o el cónyuge, compañero, compañera o la cónyuge pueden pedir ¿qué cosa? ¿No te acuerdas? No. La regulación de honorarios. Sí, de que bueno, y también sobre los honorarios también usted mencionó de que bueno, se puede dar el caso de renuncia y también se puede dar el caso de revocatoria. Entonces usted dijo de que pues en cuanto a los honorarios varía pues dependiendo de si se da uno o se da la otra. Revocatoria es cuando pues la persona dice de que ya no quiero de que este abogado me tenga el poder, o sea, entonces pues él nace, digamos, de la persona que otorgó el poder, es la que decide esta
está revocatoria. Y pues también está la renuncia parecida, pero con connotaciones diferentes, de que en esta es el abogado, pues, porque el abogado pues puede decir de que ya no quiere, de que quiere renunciar al poder, de que ya no lo quiere llevar más esa cuestión. También nos habló de que se da la terminación del poder. No, pero espérate. Pero porque yo creí que iba a reparar en eso. Entonces, ¿dónde se mencionó lo de los honorarios? Que es diferente una y el otro y otro. La regulación de honorarios. ¿En dónde se da? En la revocatoria. En la revocatoria, pues ahí se da, digamos que la cuestión con los honorarios, pero en la renuncia no. Así es. La exclusión de cuando el abogado, pues. No, vamos a dejarlo ahí, te voy a dar un 4, pero también te voy a dar una sugerencia. Cuando esté editando la clase, porque a mí me gusta porque vaya todo así clarito, precisando. Si hay otros compañeros tuyos que estén como en esa misma condición, pues no lo dejen pasar. Si hay algo que no lo precisa, que es posible que vayan entendiendo, pero hay casos que no lo precisan, entonces por favor hagan la pregunta para que se lleven el conocimiento como es. La intervención tuya, yo veo que tú sí me tuites en la clase, que cuando, fíjate, cuando yo te pregunto cómo, entonces ahí no lo precisas porque seguramente te quedaste como con la inquietud y no hiciste la pregunta en el momento. Entonces eso hay que hacerlo, ¿listo? Vale, okay. Vale. Tienes un 4, te dije. Bueno, okay. Hay otra persona que quiera hoy pasar comentario. Bien. Bien, vamos entonces hoy como no hay mucho material, pues entonces no vamos a preguntar más, entonces vamos a continuar. Dijimos que hoy vamos a iniciar la unidad de demanda y contestación. Demanda y contestación. ¿Empezamos en la clase pasada la demanda o no simplemente la referenciamos? ¿Alguien que me pueda decir? No, profe, solo unas cositas para agregar que sí, vamos a iniciarla. Demanda y contestación. La demanda, yo creo que sí alcanzamos a referenciarlo. Decíamos que era el acto o escrito introductorio del proceso. Es un acto que siempre va a ser escrito. Inclusive en estos momentos excepcionales, donde las demandas se están presentando vía correo electrónico, inclusive en estos momentos excepcionales. ¿Por qué es escrito? Porque siempre hay que llevarlo escrito. Dígame. Daniela, te escucho. ¿Me puede hacer el favor de repetir que se le entrecortó? No hay problema. Estamos hablando de la demanda y entonces estamos diciendo que la demanda es el escrito introductorio del proceso. Porque siempre hay que llevarlo escrito. Porque cuando ustedes como abogado van a presentar una demanda física, tiene que ser a través de un escrito. Y le estaba diciendo que aún en estos momentos excepcionales, donde las demandas se están presentando vía correo electrónico, también tienen que escribir. Adelante en su estudio del Código General del Proceso, van a encontrar que una clase de proceso y que lo van a ver en el próximo curso. Si están conmigo, pues igual allá lo vamos a ver. La clase de proceso, uno de ellos es el proceso verbal sumario. En ese proceso verbal sumario, la norma dice que usted se puede presentar para presentar a la Secretaría de Juzgado para presentar la
el secretario o secretaria del despacho debe levantar un acta. ¿Y cómo levanta esa acta? En forma escrita. O sea que termina siendo escrita la demanda que usted va a presentar. ¿Listo? Porque si bien usted la presenta en forma oral, entonces le corresponde al secretario o secretaria llevarla a escrito mediante un acta donde conste que usted se presentó, que es lo que está pidiendo, cuáles son los hechos, debe recoger todo eso. Bien, entonces, que es el escrito a través del cual se inicia el proceso. Ojo, cuando usted presenta el escrito de demanda, usted no está presentando el proceso. El proceso en el curso, ¿cuándo se considera que se hace tránsito de demanda a proceso? Cuando se notifica a la parte demandada. Eso se llama cuando se traba la relación jurídica. ¿Cuándo? Cuando se notifica a la parte demandada. En ese momento hace tránsito de demanda a proceso. Bien, porque si solamente se quedó en la demanda, usted nunca notificó, nunca llegó a ser proceso. Si no, nunca notificó a la parte demandada, nunca llegó a ser proceso, se quedó como demanda. Bien. Ahora, ¿pero qué es demandar? Decíamos que demandar es pedir. Demandar es pedir. Esta demanda es la pretensión. Pretender es pedir. Demandar es pedir. Lo que yo hago cuando demando es que estoy pidiendo. En la demanda, al pedir, yo presento una pretensión, que es uno de los requisitos de la demanda que vamos a hallar a continuación. Entonces, es pedir. Para asociarlo y como para fijar el conocimiento que podamos relacionarlo con algún evento de la vida cotidiana nuestra, recordarán ustedes que antes se hablaba de pretendientes, o yo no sé, bueno, ustedes son muy jóvenes, hablar de pretendientes, ¿verdad? Y en esa, como en la relación de noviazgo y la cosa, se hablaba de pretendientes, ¿cierto? Y pues antes era algo como ceremonioso porque el novio se presentaba ante la familia de la novia a pedir la mano. O sea, fíjense, pretendiente, petición. Eso es lo que estamos hablando ahorita de la demanda, demandar, pedir, pedir. La petición es la pretensión que nosotros llevamos en la demanda. ¿Listo? Entonces, pero esta demanda no es de cualquier forma, de cualquier manera, no se puede presentar de cualquier manera. No, está arreglada, está arreglada. La norma le dice a usted, como abogado, cómo debe elaborar la demanda. Y tanto es así que es obligatorio ese manejo técnico de la demanda. Porque, que veamos este tema, que en esta misma unidad vamos a mirar que hay consecuencias procesales cuando no se cumple con esos requisitos de la demanda. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en el curso de este tema. Entonces, tiene un manejo técnico, tiene un contenido que se debe tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar por ahí. Bueno, con la demanda cumplimos con el tercero de los presupuestos procesales. ¿Se acordarán ustedes? Recordarán ustedes que hablamos de 3 presupuestos. Primera unidad que vimos, la capacidad de las partes, que es la unidad que acabamos de terminar en la clase anterior, partes, representantes y apoderados, y ahora la demanda en forma. Son los 3 presupuestos procesales. Repito, competencia del juez, capacidad de las partes y demanda en forma. Demanda en forma, oigan eso, formalidades, sale de las formalidades de la demanda. Justamente esas formalidades a continuación. ¿Listo? Entonces, requisitos de la demanda. ¿Qué requisitos debe contener toda demanda? De toda demanda debe contener los siguientes requisitos. El primer requisito
es precisamente el primer presupuesto procesal, la competencia del juez. Usted tiene que encabezar su escrito de demanda señalando el juez competente, el juez al que usted va a dirigir la demanda, que ya en estos momentos ustedes están en capacidad de determinar cuál es el juez competente, porque ya vimos jurisdicción y entonces allí se recoge la información, los datos que yo necesito para determinar la competencia del juez que va a conocer de mi demanda. Entonces, el primer requisito, señor juez, y lo va a identificar allí. ¿Qué juez? Al que usted va a dirigir la demanda. Dependiendo del caso, el asunto que usted vaya a presentar la demanda, por el cual usted vaya a presentar, es el primer requisito. Bien. El segundo requisito es precisamente el segundo presupuesto procesal, que son las partes. Después, a continuación de la identificación del juez al cual usted va a dirigir la demanda, entonces vienen las partes. Aquí, ¿quiénes vamos a encontrar? Demandante, demandado, apoderado del demandante. Ahora, sí, el demandante legal. Si el demandante es un incapaz, entonces tiene que actuar a través de representante legal. Ya lo saben porque lo he visto aquí. Si el demandado es una persona jurídica, entonces tiene que demandarla a través de su representante legal. Si el demandado es un incapaz, entonces tienen que demandarlo a través de su representante legal. No vayan a dirigir la demanda directamente en contra, sino que a través de su representante legal. ¿Listo? Claro, la dirigen en contra de incapaz tal, identifican a la persona representada legalmente por. ¿Sí? Entonces, demandante, tienen que identificarlo con la cédula, si es persona natural, o con el NIT, si se trata de persona jurídica. Si es persona natural, ¿trata? Si es una jurídica, identificado con el NIT, número de identificación tributaria, tal, tienen que identificarlo. Bien. Si está actuando a través de representante, también tienen que identificar al representante con su número de identificación y el domicilio del demandante. ¿Cómo creen ustedes que aquí la norma pide el domicilio? Profe, disculpe una pregunta. Para notificación, profesor. Ahorita, Brian, ya miramos eso. Primero, Juliana, ¿la pregunta? Sí, señor. Adelante. Con respecto de que si voy a demandar a una persona jurídica o incapaz, tengo que colocar en la demanda la persona que representa a esa persona jurídica o a la incapaz y también a la persona jurídica y al discapacitado, o solamente al representante legal, o pongo los dos. A los dos. A los dos, domicilio de los dos. Pero oye, Juliana, una cosa es incapaz y otra cosa es discapacitado. Son dos conceptos diferentes, ¿oíste? Sí, profe, disculpe. Una persona discapacitada puede ser capaz completamente. ¿Listo? Ok. Gracias, profe. Bueno. Entonces, la pregunta que sí, ahí para aclararlo, la pregunta, porque esas son las predicciones que yo les pido que si no tienen claridad, pues hagan la pregunta para poder nosotros precisar. Sí. Si se trata de persona jurídica y es el demandante, entonces como usted es apoderado de la persona jurídica o como
abogado no es la persona jurídica. Si es un incapaz y le otorga poder el representante legal, padre o madre, usted no es apoderado del representante legal del padre o madre, sino del incapaz. Que quede eso claro. Entonces ustedes tienen que actuar el nombre de ustedes, que también tienen que identificarse con su cédula, con su tarjeta profesional. Entonces, actuando como apoderado de, por ejemplo, Cementos Argos, por decir un nombre, Cementos Argos, identificado con NITAL, con domicilio en, tienen que hacerlo así, representada legalmente por, entonces ahí identifican a la persona natural, identificada con cédula número tal, tienen que darla lo de la persona representada como del representante. Igual si es un incapaz. En nombre de la persona, en nombre del incapaz, identificado con cédula o tarjeta de identidad, representado legalmente por, entonces ahora el representante y el número de identificación. ¿Listo? Bien. Bueno, ahora sí vamos a bien, ahora está, y que Brian pues respondió allí, porque la pregunta que yo le estoy haciendo es, ¿por qué se establece que se debe decir el domicilio, tanto del demandante como del demandado? Yo había dicho que para notificación, pero si dice el demandante y el demandado, me imagino que es para confirmar que lo del juez, déjenme pensar un segundo, la competencia, para determinar más bien la competencia y la notificación. ¿Y qué hace y qué cambiaría que sea del demandante y del demandado? Pues dependiendo, si es depende si es un menor de edad, ya depende de las variaciones, si hay que demandar el domicilio del demandante o no el domicilio del demandante. Bueno, sí. ¿Y por qué dijiste en principio que para la notificación? Porque había escuchado solo que había que colocar el domicilio del demandado y... Listo. Pero fíjate que hay una diferencia en el concepto de domicilio y de residencia. En la que se utiliza para notificar es la dirección que viene siendo la residencia. ¿Listo? El domicilio sí efectivamente se utiliza para determinar la competencia del juez. Bien. Profe, Dígame. a mí no me quedó claro lo de por qué hay que colocar el domicilio del demandante. O sea, si no es por la notificación, es que no entendí. Sí. Es que, ¿te acuerdas cuando veíamos los factores de competencia? ¿Y te acuerdas cuando veíamos y allá hay diferencia entre domicilio y residencia? Y decíamos que el fuero principal del factor territorial es el domicilio, recordarás, que casi concurre con el del lugar de ocurrencia de los hechos, del cumplimiento de las obligaciones, ¿te acuerdas? Entonces decíamos que es el fuero principal, el componente principal del factor territorial. Bien, entonces, y allí hacíamos, en esa clase hacíamos la diferencia entre lo que es domicilio y lo que es residencia. Decíamos que el domicilio y que la residencia constituía la dirección en la cual íbamos a notificar, mientras que el domicilio es el ámbito territorial del municipio. ¿Te acuerdas? Entonces es diferente. ¿Listo? Sí, señor. Ok.
Bien, después de que relacionamos en la demanda las partes, entonces vienen las pretensiones. Ojo, que la pretensión es lo más importante en el proceso. La ley dice que las pretensiones deben ser claras y precisas. Claras y precisas. Usted allí no se puede dar el lujo de ser confuso, de ser impreciso, de que no lleve claridad en su pretensión, porque la pretensión es lo que le va a conceder. Entonces, desde ese punto de vista, pues usted le tiene que llevar toda la claridad al juez de qué es lo que quiere que le conceda. Y por eso la norma dice que deben ser claras y precisas. Ojo, se ha dicho y con toda razón, los procesalistas coinciden en decir que cuando usted presenta la demanda, presenta un proyecto de su sentencia, porque es de la demanda de donde sale la sentencia. Entonces allí usted no puede ser confuso, usted no puede divagar, usted tiene que ser preciso allí. Bien, entonces la pretensión es lo que usted le está pidiendo al juez que le conceda. Ahora, la pretensión hay una diferencia, se va a presentar una diferencia dependiendo la clase de proceso en que nos encontremos. Ejemplo, veamos. No es lo mismo la pretensión en un proceso declarativo que en un proceso de ejecución. Miren esto. ¿Por qué la diferencia? Porque yo en el proceso declarativo, yo le voy a pedir al juez que declare el derecho, por eso se llama declarativo. Después de un debate probatorio, que usted tiene que probar sus hechos, entonces usted va a pedirle al juez que le declare el derecho. Ejemplo, en un proceso de responsabilidad civil, extracontractual o contractual, por ejemplo, a pagar a lo que está pidiendo. Ese es un proceso. Después se da el debate probatorio donde usted, en cambio que cuando la pretensión es en el proceso ejecutivo o de ejecución, cumpla el derecho. ¿Por qué? Porque ya usted debe llevar un derecho. Debe llevar un derecho. ¿Contenido dónde? En un documento que se le llama título ejecutivo. Oigan. Que el proceso se llama de ejecutar. ¿Qué es ejecutar? Es cumplir, ¿verdad? ¿Qué van a ejecutar? Le llama título ejecutivo. Que va a ser objeto de estudio pues en el curso que sigue de procedimiento, cuando vean el proceso de ejecutivo, de ejecución. Entonces, fíjense la diferencia. En este, que cuando el juez admite la demanda de cumplimiento para que el demandado cumpla el derecho que usted está llevando en el documento. Fíjense que en principio ya lleva el derecho, en cambio que en el declarativo está pidiéndole al juez que le declare el derecho. En el primero no llevo derecho, sino que pido que me la declare. En el segundo ya llevo el derecho contenido en un documento que se llama título ejecutivo. ¿Listo? Bien, ahora. ¿Cuánta en una demanda? La norma no me pone límites. La norma no me pone límites. ¿Sabe cuáles son los límites? Los hechos. Debe salir de los hechos. Entonces son los hechos los que van a determinar el límite de su pretensión.
la norma no dice, venga, en tal proceso usted tiene, hay pretensiones que se le denomina principales, otras que se le denominan consecuenciales y otras que se les denomina subsidiarias. Voy a explicarla. Repito, principales, consecuenciales y subsidiarias. Veamos. La principal, como su nombre lo indica, es la primera que usted presenta, que pide, que se declare, que se le cumpla. Consecuenciales se dan como consecuencia de haberle concedido la principal. Se desprende de la principal, la consecuencial, se desprende de la principal. Lo que quiere decir que si a usted no le conceden la principal, no hay lugar a la consecuencial. Porque justamente esa consecuencial se deriva de esa principal. Les doy un ejemplo. El proceso que acabo de contractual. Vamos a suponer que el caso que ustedes tienen, que le llevó su cliente, es de un accidente de tránsito. Para no ponerlo grave, pues otro carro estrelló el carro del cliente de ustedes y va a pedir la reparación de esos daños. Lo primero, la pretensión principal que usted va a pedir es que se declare la responsabilidad de la persona que causó el daño. Se declare la responsabilidad. Y como consecuencia, la segunda pretensión o las pretensiones siguientes son como consecuencia de esa declaratoria de responsabilidad que se le condene a pagar los perjuicios que le hayan causado a su cliente. La principal, declaratoria de responsabilidad, y si se declara la responsabilidad, entonces como consecuencia que se condene a pagar los perjuicios. Pero ¿qué sucedería si el juez de entrada dice no hay responsabilidad? Ya no tiene que pronunciarse sobre las consecuenciales porque no van a surgir. Quedan en la principal, porque justamente las consecuenciales se derivan de la principal. ¿Listo? Bien. Si hay alguna pregunta, por favor, no dejen pasar la oportunidad, que saben que no me moleste, con mucho gusto hacemos la aclaración. Ahora, pasamos a las subsidiarias. ¿Cuáles son las subsidiarias? Son aquellas que surgen cuando no se dan la principal. Es lo contrario, lo subsidiario da lo principal. O sea, me pueden negar lo principal, pero entonces en forma subsidiaria le pueden conceder la otra. ¿Por qué? Porque lo subsidiario es aquello que toma vida, que surge, que nace cuando no se da lo principal. Un ejemplo, y eso lo vamos a ver más adelante, este ejemplo otra vez cuando veamos la acumulación de retención. Un ejemplo, yo puedo pedir al juez el cumplimiento de un contrato. ¿Por qué? Porque la otra parte contratante me incumplió, no me pagó o no me entregó la prestación, el objeto del contrato, y entonces yo puedo pedirle al juez que el demandado cumpla el contrato. Pero en el evento en que el demandado no pueda cumplir el contrato, porque imagínense ustedes que le vendió, por ejemplo, un vehículo y esa persona, ese vehículo no es de esa persona, o ese vehículo ya lo vendió a otra persona y no me lo vendió a mí y me lo había prometido en venta. Entonces yo le puedo pedir ahora en forma subsidiaria, es decir, si no puede cumplir el contrato, si no me puede entregar la cosa, entonces en forma subsidiaria pido que se resuelva el contrato, resolver es deshacer el contrato, que se deshaga el contrato, que me indemnice. Entonces fíjense que es diferente. La primera, cumplimiento del contrato. Si no puede cumplir el contrato, entonces en forma subsidiaria, señor juez, resuelve el contrato. ¿Listo? Ahora cuando veamos los requisitos para acumular pretensiones, lo vamos a ver en extenso, más explicado.
Dijimos cuántas pretensiones puedo presentar. No hay límite. Cuando presento más de una pretensión, estoy frente a la figura denominada acumulación de pretensiones. Repito, cuando llevo más de una pretensión en mi demanda, estoy frente a la figura de acumulación. Tema podemos entrar a mirarlo ahora, sino después que veamos los requisitos de la demanda, y así se estudia inclusive en el código. ¿Por qué? Porque sería como abrir un paréntesis muy grande y entonces perder de lo que es los requisitos de la demanda. Entonces, por eso, ¿listo? Entonces, primero agotamos lo que son los requisitos de la demanda y después miramos allá lo que es la acumulación de pretensión. Bien. Vamos a hablar, después de las pretensiones, vienen los hechos. Los hechos. Profe, por una pregunta, cuando yo pido que bueno, por la presión me paguen los honorarios de mi abogado, ¿eso cae en cuál, en cuál categoría? Es una petición que tú le haces, pues, pero no es una pretensión que surja de los hechos de la demanda, no son pretensiones en el estricto sentido de la palabra, porque el pago del honorario, la condena en costa, se da sin saber si el juez te va a conceder o no. Primero tienes que ganar el proceso, entonces para que después te puedan conceder la condena en costa a la parte vencida, y ahí es donde viene. Claro que tiene, aun cuando no lo pida, la norma dice que se condena en costa a la parte vencida. Entonces, pero sí, como una pretensión, y podríamos llamarlo, de acuerdo con lo que dijimos ahorita, como una pretensión consecuencial de que tú ganes el pleito. Porque es una consecuencia legal. Listo. Si tú pierdes el pleito, te condena en costas. Y entonces ahí va el pago de la agencia en derecho. E inclusive el demandado, si es el que gana el pleito, el demandado, pues van a condenar en costa al demandante. Y el demandado no llevaba pretensión, ¿te das cuenta? Sí, es porque en estricto sentido no. Bien. Listo. Ok. Bien, hablemos entonces de los hechos de la demanda. Los hechos de la demanda. ¿Qué son los hechos? Son relatos históricos. Son hechos pasados, causados. Son hechos cumplidos. Es histórico, ¿por qué? Porque siempre son pasados, porque usted no va a elaborar una demanda, presentar en una demanda con base en lo que usted cree que va a suceder. No es que, mire, es que se va a dar un accidente así mañana, entonces yo voy a presentar la demanda. No. Mire, es que yo voy a presentar la demanda hoy porque yo sé que él no me va a cumplir con el contrato. No. Ahí no puede presentar usted demanda. Tiene que esperar a que suceda el hecho, a que se le incumplan el contrato para que usted pueda demandar. Entonces, por eso los hechos son relatos históricos. ¿Listo? ¿Y de dónde sale? De la situación, problema que el cliente le lleva a su oficina. De relato que el cliente lleva a su oficina. Lo que ustedes atienden siempre van a ser situaciones, problemas. Situaciones, problemas. Para eso están los abogados, el litigante, para atender eso, para llevar ante la judicatura los conflictos que se presenten entre las personas. Entonces, de allí usted va a sacar los hechos de la demanda.
Listo. Ahora, ¿cómo dice la norma que deben ser los hechos? Clasificados y enumerados. Repito, deben ser determinados, clasificados y enumerados. ¿Por qué determinado? Porque deben ser concretos. Los hechos deben... Listo. ¿Cómo deben ser los hechos? Los hechos deben ser determinados, clasificados y enumerados. ¿Por qué deben ser determinados? Porque deben ser concretos. Concretos. Posibles en el plano físico. No producto de la imaginación, de la ficción. No pueden ser. No pueden ser indeterminados porque cuando un hecho es indeterminado no puede ser probado. Así de sencillo. No puede ser probado. Para que sea objeto de prueba, para que usted pueda probarlo, deben ser determinados, concretos, posibles en el plano físico. Reales. Deben ser clasificados. ¿Por qué? Porque a usted a la demanda tiene que darle un orden. Debe darle una hilación. Debe tener una lógica, un sentido. Si usted va a elaborar una demanda, usted no va a presentar los hechos en el orden que se lo presentó el cliente. Todo lo que el cliente dijo, usted lo copió ahí. No, señora o señor. Mire, usted tiene que darle un orden a esos hechos, a ese relato. Es más, como usted es el que tiene el manejo técnico ya de la norma, usted tiene que adaptar ese relato que la persona le presenta a los hechos de la demanda. Forma atropellada como él le llevó el relato a su oficina, a su conocimiento. ¿Por qué? Porque al momento de redactar los hechos, usted tiene que clasificarlos. Por ejemplo, en el proceso de responsabilidad, un acápite o un orden tiene que ser sobre la ocurrencia de los hechos que causaron el daño, por ejemplo, ¿verdad? El hecho del accidente, en qué lugar, cuál era la situación de las personas involucradas en ello, en ese momento, ¿cierto? Si iban en movimiento, si estaban pues estáticos, si estaban, o sea, cómo era la situación. Esos son los hechos que usted va a redactar respecto de el hecho dañoso. Y después sobre la responsabilidad de ese hecho que atropellada, alocada, así seguramente una clasificación. Y además tiene que enumerarlos. ¿Por qué enumerados? Además de por poderle dar el orden de que estamos hablando, para distinguir uno de otro, porque se imaginan donde no fuese enumerado, cómo distinguíamos un hecho de otro. Además, para que puedan ser respondidos por la contraparte. ¿Se imaginan ustedes donde no fuese enumerado cómo la parte demandada iba a responder esos hechos? Pues podía responder el primero, pero ya los demás, ¿cómo lo iba a identificar? Y algo
algo muy importante, jóvenes, algo muy importante. En cada numeral, porque como van enumerados, en cada numeral van a incluir más de un hecho, no voy a incluir más de un hecho, eso trae confusión. ¿Listo? Haga la pregunta, por favor. ¿Cuál es la pregunta que me desea saber? Profe, yo quería saber, parte de la norma, pues, No, simplemente te dicen que deben ser claros, deben ser determinados, clasificados y enumerados. Y el orden, ¿cuál es así? ¿Cómo? No entiendo el orden cuando te dice, cuando me dice que en qué orden debe ir. Ya eso depende del relato, depende de que vayas el caso de todos los iguales. Te estaba dando un ejemplo, por ejemplo, en la responsabilidad civil. Hay un hecho dañoso que causa un perjuicio. Y entonces, si usted ha hecho dañoso, de acuerdo con eso vas a clasificar. Dice clasificados y enumerados, pero la norma no te va a decir, venga, este es el orden que usted le va a decir. Eso lo tienes que sacar tú de acuerdo con el proceso, la situación, problema, el asunto que tú lleves a viendo o encontramos podemos ¿alguna otra pregunta? Una pregunta, pero tu pregunta, tú traes una consideración donde dice, eso quiere decir que, o sea, estás considerando que primero deben ser los hechos, pero es que eso no es malo. O sea, por eso yo estoy preguntando si alguien también comparte tu idea y por qué, para que argumente. Ojo, jóvenes, ustedes aquí están para argumentar. El derecho no se aprende simplemente escuchando y en forma pasiva aceptar todo lo que te diga. El derecho se aprende es así. Y eso a mí no me molesta para nada, al contrario, eso es lo que yo quiero provocar. Eso es lo que yo quiero, no es otra cosa. Claro, para que siempre que se fomenta una discusión, sale muy buena. Entonces tú dices, bueno, entonces eso quiere decir, claro, no, el artículo 82 no dice eso. El artículo 82 dice que primero van las pretensiones en el orden que yo le estoy diciendo. Pero eso no quita, o eso no quiere decir que si ustedes No, llevan... no le escuchan. Dice, va en el orden que yo le estoy dando, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan dar primero demanda los hechos. Si ustedes quieren llevarlo, eso, además que eso no le va a dañar la demanda, porque usted está cumpliendo con el requisito, usted no lo está omitiendo, solo que le está cambiando de orden. Ahora, que usted ponga las pretensiones por allá al final de la demanda, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero que usted las anote después de
de los hechos, no va a haber un juez que le diga, oiga, que usted como no cumple aquí con el orden que dice la ley, le vamos a inadmitir. Ahora, yo considero que el orden que da la ley y el orden que está representa la demanda, que lo que identifica la demanda son las pretensiones. Entonces, a mí yo considero importante que quede en la retina de entrada del juez, que es el que me va a conceder las pretensiones, lo que yo le estoy pidiendo. Y después entonces le digo, y le pido esto en razón a estos hechos. Ve, estas pretensiones surgen de estos hechos. No le veo que pueda eso generar como que alguna confusión en el juez, ¿no? Ahora, si yo le digo, mire, estos son los hechos y de esto le pido esto, tampoco queda mal, pero el orden que trae la norma es esta que acabo de darle. Viste que yo considero que es correcto. La pretensión es lo que identifica el proceso, lo primero que va allí lo primero que debe ir para que quede en la retina del juez. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Argumentos? Nada. No se acostumbran a ser tan pasivos en sus clases, de intervenciones, porque como yo les digo, el derecho se aprende así. Y ustedes tienen que atreverse, tienen que ser atrevidos. Tienen que ser atrevidos. Vamos a ver las pruebas. En las pruebas se tienen en cuenta las que se pueden aportar y las que se pueden pedir. Ya de esto hemos estado hablando en probatorio, ¿verdad? Las que se pueden aportar son las prueba por allá, o sea, que no sé si ya está para la prueba, no recuerdo. Las que se pueden aportar son las documentales. Y inclusive, y se pueden pedir la vayan a practicar dentro del proceso. Eso, como dictámenes periciales, como interrogatorio a terceros, que son los testigos. Eso yo lo puedo pedir para que bien. Puedo pedir la parte demandada presente esos documentos, los exhiba. Se llama exhibición de documentos. Yo también puedo pedirlo aquí. Bien. Los exhiba, los aporte, dependiendo de qué documento se trate. De los requisitos de la demanda que hemos visto, yo marco a las pretensiones, a los hechos y a las pruebas como el núcleo de la demanda. Como el núcleo de la demanda. Es lo principal en una demanda. Es lo más importante en una demanda. En este núcleo de la demanda, usted como abogado, oigan, como abogado, decisión del juez. Si usted se equivocó en los hechos, va perdiendo. El aforismo. Yo puedo tener la razón, tener el derecho, pero si no logro probarlo, equivale a no
tenerlo. Me van a negar mi pretensión porque no logré probar los hechos. Entonces, miren, si logro probar los hechos, me conceden la pretensión. Por eso es probar cosa diferente, el juez no se lo puede conceder. No olvide que estamos en el proceso civil. Porque aquí el juez no puede fallar ni extra ni ultra petita. Se tiene que limitar a las pretensiones suyas. Por eso usted no se puede equivocar. Alterar los hechos porque es el relato que usted lleva. Y la prueba, la carga de la prueba es suya. Requisito, el núcleo de la demanda. El núcleo de la demanda. Usted se puede equivocar en cualquier otra parte de la demanda que el juez le va a hacer. Usted señaló a un juez que no era. Él tiene que enviarlo al juez que sea competente. Usted le señaló una norma que no era, pero usted logró probar los hechos. Le tiene que aplicar la norma que se aplique a esos hechos. Porque estamos en la demanda, no estamos en una demanda de casación, un recurso de casación, por ejemplo, que ya es diferente. Eso se estudiará más adelante. Profesor, el juez lo manda al juez competente en el caso que yo que no es, o me regresan para que yo lo mande al juez competente. No, señor, no se lo regresa. La ley dice que él tiene que sea competente. ¿Listo? No se la puede regresar. Listo, profesor. Bien. Después de las pruebas, si no hay preguntas, pasamos al juramento estimatorio. Como requisito de la demanda de creación del Código General del Proceso, y vamos a ver en qué consiste el juramento estimatorio. De entrada debo decirle, porque se presenta mucha confusión a los viejos, de entrada debo decirle que el juramento estimatorio es diferente, óigase bien, es diferente de las pretensiones. ¿Por qué los que llevan ya tiempo en el litigio incluyen el juramento estimatorio en las pretensiones? Una cosa son las pretensiones y otra cosa es el juramento estimatorio. Claro que el juramento estimatorio va a influir en las pretensiones, es cierto. Pero no son iguales. El juramento estimatorio es un requisito que no es de toda demanda. No es de toda demanda. Solo será un requisito de la demanda cuando usted indemnización o compensación o pago de fruto o pago de mejora. Cualquiera de ellas. Ahora, si hay varias, pues con mayor razón. Repito, solo será requisito de la demanda cuando usted pretenda indemnización o compensación o pago de frutos o pago de mejoras. Vamos a estudiar esos conceptos. Pero de entrada debo decirle que si su pretensión no tiene que ver nada con alguno de estos 4 conceptos, usted no tiene que llevar el juramento estimatorio como requisito de la demanda. Así de sencillo.
Por eso les dije antes que no era requisito de toda demanda. ¿Listo? Solo cuando se ven alguno de estos 4 conceptos. Bien. Después seguimos estudiando lo de juramento estimatorio. Ahora vamos a estudiar cada uno de estos conceptos en qué consiste. Indemnización. ¿Cuándo yo voy a pedir indemnización? Cuando se me ha causado perjuicio. Así de sencillo. Ojo, el perjuicio usted lo va a pretender, lo va a pedir, lo va a demandar cuando usted pueda probar el perjuicio. Cuando usted se le ha causado perjuicio, entonces es obligatorio llevar el juramento estimatorio. Siempre y cuando sean perjuicios materiales. Oigan esto, porque hay un perjuicio que es extrapatrimonial, en ese no aplica el juramento estimatorio. Perjuicios materiales. Ustedes deben saber que el perjuicio material es aquel que está compuesto por el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente son las erogaciones que usted tiene que hacer por el hecho dañoso. Lo que usted tiene que gastar. Eso es daño emergente. El lucro cesante, ya ustedes saben que es lo que yo dejo de percibir, de devengar, de recibir por el hecho dañoso. Ese es el lucro cesante. Patrimoniales no se aplican. ¿Cuáles son los perjuicios extrapatrimoniales? Encontramos el perjuicio moral, el daño a la vida de relación. Esos son perjuicios extrapatrimoniales. Más adelante voy a explicar por qué no se aplica esto. Ahora estamos viendo el perjuicio. Ahora, ¿en qué clase de demanda voy a pedir yo perjuicio? Puedo pedir perjuicio en una demanda de responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuáles son esas demandas de responsabilidad civil extracontractual? Aquellas que sin que haya contrato se da un perjuicio por un hecho cualquiera que causa un daño. Los accidentes de tránsito, por ejemplo. Un accidente de un arma que se salió un tiro o la persona disparó y pues impactó a una persona sin ser ese el propósito. Cualquier hecho que suceda por fuera del contrato que le cause un daño, eso genera responsabilidad civil extracontractual. Por eso se le llama extracontractual, porque es por fuera del contrato. Un hecho dañoso que causa un perjuicio. Porque oigan esto, daño y perjuicio son diferentes, no son sinónimos, jóvenes. Normalmente usamos esa locución, daños y perjuicios, como sinónimos. Pues no son sinónimos, son diferentes. Normalmente se origina del daño. El perjuicio se origina del daño. ¿Qué es el daño? Es la lesión, el menoscabo en los bienes o en la integridad física de la persona. Ese es el daño. Ejemplo, un carro impacta en su vivienda, le daña su vivienda. Ese es el daño, ese es el hecho dañoso. Un carro se llevó a una persona y sufrió fractura, cosas tal. Ese es el daño, las fracturas que sufre. Ahora, ¿qué perjuicio le causa eso? Veamos que se deriva de en el daño a la casa, cuánto tuvo o cuánto necesita o cuánto se requiere para reparar ese daño. Ese es el perjuicio. La fractura, veamos qué hacía la persona, cómo lo afecta, qué perjuicio le causa, dependiendo la gravedad de la fractura, del daño.
y dependiendo de la actividad que cumpla la persona. Entonces puede ser el perjuicio mayor o menor derivado de ese daño. Necesito de una incapacidad de 30 días. El perjuicio será esos 30 días. Pero resulta que no, que se extendió y no fueron 30 días, sino un año de incapacidad porque necesitó de varias cirugías. Entonces el perjuicio fue mayor. No, pero lo que pasa es que esa persona sí pudo los 30 días ya caminar normalmente, pero ya no podía desarrollar la actividad que él normalmente hacía, que era practicar deporte de alto rendimiento. Entonces el perjuicio es mayor. Entonces fíjense que una cosa es el concepto de perjuicio. El perjuicio se deriva del daño. Bien, ¿en dónde también puedo pedir yo indemnización? En la responsabilidad civil contractual. En la responsabilidad civil contractual. Por incumplimiento de un contrato se pueden causar perjuicios. Veamos. Profe, disculpe, ¿qué fue lo que dijo que era el daño? La lesión, el menoscabo a la integridad física o a los bienes. Oigan, en la responsabilidad civil contractual también se puede generar un perjuicio. Ejemplo, hubo un incumplimiento de contrato. Si ustedes recuerdan su clase de contrato, sabrán que un contrato se puede incumplir de 3 formas diferentes. Incumplimiento propiamente dicho, que definitivamente la persona no cumplió. Hay un incumplimiento defectuoso, es decir, no de la forma como usted lo contrató, lo pactó. Sí, le hicieron el cuadro, pero ese cuadro, esa pintura no fue lo que usted mandó a hacer. Sí, le construyeron la vivienda que usted contrató, pero no se la construyeron como usted la mandó a hacer y con los materiales que usted le mandó a hacer. Es un incumplimiento defectuoso, cumplimiento defectuoso. Y el otro es un cumplimiento tardío. ¿Cómo el cumplimiento tardío? Sí, el apartamento que usted mandó a hacer debieron entregárselo en 6 meses y la persona se empleó 1 año, año y medio, 2 años. Eso es un perjuicio que le están causando. ¿Dónde se deriva el perjuicio? Bueno, dependiendo. Si hubo incumplimiento total y vamos a suponer que fue, no le entregaron el vehículo que usted había comprado, hay incumplimiento total. Eso es que usted tiene que seguir transportándose en taxi, en servicio público, se expone a toda clase de veces, llega tarde a su trabajo, o sea, todo lo que se puede derivar de allí. Le incumplieron tardía. Bueno, resulta que si fue un apartamento, pues entonces usted tuvo que seguir pagando arriendo aun cuando ya había comprado su apartamento y todo lo que se deriva de ello. Entonces, fíjense que entonces eso es lo que usted puede pretender cuando presenta la demanda. Pedir el pago de perjuicio. Gracias. Profe, Adelante. disculpe, ¿me puede repetir por favor lo de responsabilidad contractual y el ejemplo de mi vecino con una moto y no alcancé a escucharlo? Listo, ¿qué sucede? Que estamos hablando que por incumplimiento se puede causar perjuicios. Y el incumplimiento puede ser de 3 tipos. Incumplimiento total, parcial o cumplimiento defectuoso. Cada uno de ellos puede generar un perjuicio. Cumplimiento total jamás le cumple con lo pactado. Todo el perjuicio que se puede derivar de ello, dependiendo de qué haya usted contratado.
El cumplimiento defectuoso sí le cumplieron, pero no en la forma como usted lo pactó. Y poníamos el ejemplo de haberle construido, por ejemplo, un apartamento, pero no como usted lo pidió, con las divisiones, con los acabados, con el material que usted quería que se le hiciera. Le pusieron en unos acabados unos materiales de segunda, regulares, baratos, y usted pues pagó unos materiales caros para que le pusieran unos materiales caros. Entonces eso le genera un perjuicio, porque seguramente usted va a tener que cambiar todo eso. El incumplimiento tardío es que tiene que ver con el tiempo que debían cumplirle y no lo hicieron en ese tiempo, sino después. Entonces, todo eso le puede generar un perjuicio. Ese es el daño. De ese daño se genera un perjuicio. Entonces, en ese caso, usted puede en la demanda pedir el pago de esos perjuicios. Usted tiene que llevar el juramento estimatorio como requisito de la demanda. De eso es que estamos hablando. Bien, pasamos a ver lo que es la compensación. Fíjense que en la indemnización puede ser de origen contractual o extracontractual, ya lo dijimos. Pero cuando hablamos de compensación, siempre va a ser de origen contractual. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de compensación es porque no se cumple tratada. Acuérdese que el contrato tiene un objeto y una causa. En el caso del apartamento, esa es la prestación, la entrega del apartamento. En cualquier otro caso que vaya a contratar, a ver un objeto de ese contrato, esa es la prestación. Entonces, no le cumplieron en eso. No le cumplieron en eso. Cuando no se le cumple en esa prestación, usted puede pedir que se le compense por el no cumplimiento de la prestación. Pero, ojo, además de la no cumplimiento de la prestación, esto también le puede generar perjuicio. O sea, lo que quiere decir que cuando usted pide prestación, compensación, también puede pedir perjuicio. Pues lo ilustra muy bien. Hace unos años escuchaba yo en la televisión una noticia donde una señora que se dedica a la cría de caballos, reconocida en el mundo ese de los caballos, los que se dedican a eso, había comprado un ejemplar en España y después aparecía que la señora llevaba 6 meses esperando el caballo y no se lo habían enviado. Allí no le cumplieron con la prestación. Allí esa señora, cuando si podía demandar o al demandar, seguramente iba a pagar, iba a pedir el pago de compensación por el no cumplimiento de esa prestación. Pero además, la señora estaba diciendo que a ella se le había causado un perjuicio grande porque ese caballo lo trajo como para cemental y ya había hecho criadoras para la plumilla, para la plumilla o el de la plumilla o el salto, le llaman a eso. Ese es el semen de ese animal que era un ejemplar. Entonces fíjense que al no cumplir ella, seguramente le iban a demandar también por los perjuicios que había causado. Y que de hecho ya se le estaba causando un perjuicio porque por el solo hecho de no dando un perjuicio. Entonces, en ese caso, además de pedir la compensación por la no entrega del caballo, también podía pretender el pago de los perjuicios que se le habían causado.
Entonces, cuando se pide, repito, cuando se pide compensación, puede concurrir también con la petición de indemnización. ¿Bien? Pero esta, aclarando que esta siempre es de origen contractual. Bien. Disculpe, ¿me podría volver a explicar la compensación que no lo entendí muy bien? Sí, la compensación siempre tiene que ver con el no cumplimiento de la prestación del contrato. Algo que tú has comprado últimamente, cualquier cosa, un vestido, ¿verdad? Entonces tú fuiste a la modista y vas para una fiesta y te mandaste a hacer tu vestido y tú la fiesta del fin de semana llegó los 2 días y la modista no te tuvo el vestido, que normalmente es cierto. Entonces hay que no se te cumplió con la prestación, pero tú hayas pagado. Entonces hasta que tú puedes pedir que se te compense, después si eso lleva a una demanda, que se te compense por el no cumplimiento de esa prestación. Eso es la compensación. Pero si además de eso, tú también puedes pedir el pago de esos perjuicios. En ese caso, ¿cómo sería? Imagínate tú, vamos a suponer que era una fiesta muy importante, que tú estabas esperando todo el año y no pudiste asistir, eso te causa un... Entonces podré pedir también la indemnización por ese perjuicio. Claro que ahora rato dijimos que ese perjuicio moral, pero no va a ir incluido en el juramento estimatorio si extrapatrimoniales no van en el juramento, pero eso no quiere decir que no lo puedas pretender en la misma demanda. ¿Listo? Entonces fíjate que hay una compensación y hay una indemnización. ¿Listo? Bien. Pasamos a ver pago de frutos. ¿Quién de ustedes me recuerda a ver qué es lo de eso de frutos? ¿De qué se trata? Que yo sé que lo saben. Ya en bienes. Los frutos, bueno, yo lo entiendo más bien como ganancias que surgen remuneración, ganancia más bien, así lo entiendo yo. ¿Quién más? ¿Quién más? Fruto diferente a las frutas, aunque las frutas constituyen frutos también. Pero bueno, como las utilidades que genera una cosa, por decirlo así. Acaba de decir de aquí el compañero que son los producidos por la naturaleza, las cosechas, por ejemplo. Las cosechas de, de frutos, de siembras. Entonces, frutos naturales. Y los civiles me priva de esto, entonces yo puedo pedir de esos frutos. ¿En qué clase de demanda sería esto? ¿En qué clase? Hay unas demandas retorias. Demandas reivindicatorias.
para adquirir la posesión, además de pedir que se le reintegre, se le restituya la posesión, como consecuencia de eso, usted va a pedir también que se le paguen los frutos dejados de percibir durante todo el tiempo. Usted puede pedir que se le pague esos frutos dejados de percibir. Fueron 2 años, 3 años, durante el proceso, 4 años, y durante ese tiempo usted no pudo recibir los frutos. ¿Listo? Eso es lo que usted dice. En principio, ¿qué va a utilizar? El juramento estimado. ¿Alguna pregunta? Bien. Pasamos a pago de mejoras. ¿Qué son las mejoras? Son las remodelaciones, adecuaciones, construcciones que usted hace en un predio. Un predio que no es suyo. Usted pues dice que no es suyo, que usted tiene que restituirlo. Y entonces el pago de esas mejoras. Fíjense que en este caso en el pago de mejora lo pueden pedir también los demandados. También está demandado. Quien haya construido las mejoras puede pedir el pago de mejora, inclusive los demandados. En el caso, por ejemplo, de este reivindicatorio que yo les estoy diciendo, vamos a suponer de que esas personas entraron allí no en forma arbitraria a la finca, sino porque se les dijo que podían entrar porque le iban a adjudicar esos bienes, porque ya habían unas negociaciones adelantadas entre el gobierno y el dueño de la finca para adjudicarle esos predios, y dijeron que ya podían ellos entrar en posesión de esos predios, y ellos entraron en posesión. Pero después, ¿qué pasó? La negociación entre el dueño de la finca fracasó, y entonces ahora el dueño de la finca está pidiendo que esas personas le devuelvan esos predios, le restituyan esos predios. ¿Qué sucede allí? Resulta que esas personas, creyendo que esos predios se los iban a adjudicar, ellos empezaron a construir, ¿verdad? Empezaron a construir. Y después le van a reivindicar esos predios. Ellos se creían de esos predios. Y como dueños ellos empezaron a construir. Ellos eran poseedores de buena fe. Entonces ellos después, es cuando le reivindiquen eso, el pago de las mejoras. Otro ejemplo. A usted le dieron un bien en arrendamiento y entonces usted le autorizaron unas mejoras porque necesitaba adecuar el bien para vivir, porque el bien estaba, mejor dicho, cayéndose, y entonces usted lo coge en arrendamiento con la condición de que usted le hacía las mejoras y la persona después se lo pagaba, o sea, le autorizó las mejoras. O tiene un bien en arrendamiento y resulta que al bien se le cayó mejoras necesarias, usted le mandó a poner el techo porque de otra forma usted no podría entonces utilizar el bien. Esas son mejoras necesarias. Pero resulta que después a usted le piden la terminación del contrato de arrendamiento. Si ustedes fueron mejoras autorizadas o mejoras necesarias, entonces usted también puede pedir que se le pague
esas mejoras que usted hizo. Eso, como demandado, puede pedir que se le pague también. Que en la contestación vuelvo a hablarle también de casos como estos. ¿Listo? Que usted puede pedir el pago. Profesor, y si es necesario, pero no es autorizado, y aún así se paga, por ejemplo, se te cayó el techo. Y para tú seguir ahí, tú no vas a esperar a que te lo autoricen. Tú enseguida puedes mandar a poner ese techo, porque de otra forma tú no podrías vivir, no podrías seguir utilizando el predio. Entonces, en ese mejoras necesarias. Lo que son mejoras que no sean necesarias o suntuosas, ornamentales, sí tienen que ser estéticas, sí, que tú puedas, para que se te puedan reconocer. Pero si son necesarias, sí se te reconoce. ¿Listo? Solo era sobre bienes inmuebles. Normalmente la restitución se da. Ahora, es posible que un bien mueble, pero que bien mueble, por ejemplo, es como un poco probable que se dé sobre bienes muebles, a menos que, bueno, te arrendaron un bien mueble y el bien tú tuviste que repararlo, un vehículo, por ejemplo, y entonces le hiciste mejoras, eso lo puedes utilizar. Lo puedes pedir también, como no está funcionando bien, así que si usted lo repara, listo, si yo se lo arriendo, bien. Entonces, si se pactó que te debían devolver el pago de lo que tú gastaste en las mejoras, entonces sí lo puedes pedir. Ojo, que todo eso de acuerdo con el contrato, ¿no? De acuerdo con el contrato. Porque si a ti simplemente se te alquiló el vehículo y tú hiciste mejoras en consulta que no te las autorizaron, no te la van a reconocer. Ah, pero es que era necesario, pero ¿cuándo las hizo? No, apenas lo arrendé. Ah, pero usted sabía que autorizaron eso. Una cosa es que después el vehículo te deje de servir y entonces tú necesites hacer las mejoras necesarias. Eso es diferente. Eso sí, eventualmente se podría dar. Lo que sucede es que no he conocido la primera demanda de ese tipo, porque normalmente no se da. Normalmente la mejora es sobre bienes inmuebles, porque es donde más se ve lo de arrendamiento, lo de reivindicación. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas? Bien. Ahora vamos, ya vimos los casos en los cuales yo debo llevar como requisito el juramento estimatorio. Vamos a mirar en qué consiste el juramento estimatorio. El juramento estimatorio consiste que en estos casos, en estos cuatro eventos que yo acabo de mencionarle, usted va a tasar, porque oiga lo que dice, juramento estimatorio, es decir, estimar bajo la gravedad del juramento. ¿Qué estimar? Es tasar. ¿Qué es tasar? Asignar un valor. ¿De qué? De los frutos, de las mejoras, de los cuatro eventos que acabo de hablar. Entonces, en ese caso usted estima, es decir, fija un valor bajo juramento. Piense que usted no necesita otra prueba, porque en ese caso el juramento hace prueba de su monto. En ese caso yo estoy utilizando el juramento como prueba. Acuérdense que nosotros en probatorio vimos el artículo 165, allí encuentra que el juramento aparece como tercer medio probatorio, en tercer lugar, como medio probatorio, relacionado de tercero. Entonces, pero el juramento solo es prueba cuando la ley le asigna ese valor, porque yo no puedo usar el juramento en forma indiscriminada como prueba, porque es el valor que la ley le asigna. Así lo dice expresamente el artículo 207, a continuación del 206, que es donde está el juramento estimatorio que estamos estudiando. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a pedir indemnización, perjuicios materiales. Entonces, yo taso un valor, señor juez, los perjuicios materiales irrogados por la parte demandada
yo los estimo en la suma de 1.000 millones de pesos, por decir algo. Pero resulta que esa suma que yo estimo, ese valor, no puede ser arbitrario. Si yo digo que son 1.000 millones de pesos, es porque yo debo tener una base, un estudio previo para decir esa cifra. Porque ¿sabe qué dice la norma? Dice la norma que el juramento debe ser, para que haga prueba de su monto, debe ser razonado, discriminando cada uno de sus conceptos. ¿Qué quiere decir? Que si yo dije que mis perjuicios son 1.000 millones de pesos, yo tengo que decirle al juez de dónde salen esos de pesos. Tengo que discriminarlo, desgranar de dónde salen esa suma que yo estoy tasando. ¿Viste? Solo así hace prueba de su monto. Solo así hace prueba de su monto. ¿Y por qué? ¿Qué sucede si yo estimo una cifra y esa cifra resulta desproporcionada? Resulta que no está ajustada a la realidad. Entonces resulta que hay una figura. ¿Cómo se puede defender la parte demandada, la parte contraria de quien se le hace el juramento? ¿Cómo se puede defender? Objetando el juramento estimatorio. El juramento estimatorio se puede objetar. ¿Cómo lo vamos a objetar? También tiene que ser razonado, porque usted le tiene que decir al juez dónde considera usted que está el error. También no basta con que usted le diga al juez, venga, señor juez, el juramento estimatorio presentado por el demandante. Así de sencillo, ¿no? Tiene que también ser razonado y decirle, no es esa la suma por estas razones. Por esta razón. Hay error en esto, en esto y en esto. Tiene que decirlo. Solo así deja de ser prueba de su monto. Oiga, ¿sabe qué dice la norma? Que si la suma tasada, la suma estimada, excede en el 50% de lo que resulte probado, entonces se condena a quien hizo la estimación a pagar el 10% de la diferencia entre lo estimado y lo probado a favor de el Consejo Superior de la Judicatura. O sea que fíjense ustedes. ¿Puedes ¿sí? repetir eso? Sí, lo que estamos diciendo es que hay lugar a una sanción cuando la estimación que usted hace excede en el 50% de lo que resulte probado. Por eso es que su estimación no puede ser arbitraria, su estimación no puede ser a la loca, su estimación tiene que ser razonada. Su estimación tiene que ser razonada. ¿Sabe qué le sugiero yo? Que cuando ustedes vayan a estimar bajo juramento los perjuicios, la compensación, el pago de frutos, pago de mejora, lo hagan con base en un dictamen pericial previo, para que usted le puedan explicar al juez de dónde sale la suma que usted está estimando, sin que tenga que aportar el dictamen, porque la norma no le pide que usted aporte el dictamen en ese caso. Entonces, simplemente usted hace la estimación y le dice al juez, porque si usted hace la estimación en forma arbitraria y después se prueba de que su estimación excede en el 50% de lo que resulte probado, porque es que después, cuando ya se estima, el juramento estimatorio deja de ser prueba de su monto y entonces usted tiene que aportar prueba. El juez le va a dar, de acuerdo con la ley, le va a dar 5 días para que usted aporte o pida las pruebas que va a necesitar para probar la suma que usted fijó. Entonces, si al decretar esa prueba práctica se comprueba que resulta que la estimación que usted hizo
exceden el 50% de lo probado, entonces usted es condenado a pagar el 10% de la diferencia entre lo estimado y lo probado. Les doy un ejemplo. Dijimos aquí que usted fijó el juramento estimatorio en 1.000 millones de pesos, por ejemplo. Pero la parte contraria objetó el juramento que usted hizo. Y hubo la necesidad de practicar pruebas. Cuando se practican las pruebas, los perjuicios no eran de 1.000 millones de pesos, sino de 600 millones de pesos. ¿Habrá lugar ahí a la sanción? ¿Quién me dice? Repito, usted estimó en 1.000 millones de pesos, pero como fue objetada por la parte demandada, hubo que practicar pruebas. Cuando se practican las pruebas, resulta que los perjuicios no eran 1.000 millones de pesos, sino 600 millones de pesos. Si yo digo que cuando la suma estimada excede en el 50% de lo que resulte probada, entonces se condena a pagar a quien hizo la estimación el 10% del estimado y lo probado. Si yo hice una estimación de 1.000 millones de pesos, pero después de practicar la prueba resulta que los perjuicios no llegan sino a 600 millones de pesos, ahí hay lugar a la sanción. Sí, profe, porque excede el 50%, que serían 300 millones. Bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Profe, ¿no será que sí? Como eran 600 millones de pesos, no excedió el 50%. Entonces, pues no habría sanción, creo. ¿Por qué no excedió del 50%, María José? Porque el 50% serían los 500 millones de pesos, ¿no? ¿Por qué no excede del 50%, Daniela? ¿Cómo, profe? ¿Por qué tú dices que no? ¿Por qué no hay sanción? Escuchaste lo que dijo María José, ¿verdad? Ella dice, no, porque el 50% sería... Profe, yo dije que sí excede el 50% de lo aprobado, porque usted dijo que lo aprobado fueron 600 millones, entonces el 50% son 300 millones y se excede en 400 millones, por lo tanto sí habría sanción. Ajá. ¿Y qué dice lo que dice María José, que dice que no alcanza el 50% porque el 50% serían 500? Ciento de la aprobada, no de la estimación. ¿Escuchaste eso, María José? Sí, señor. ¿Estás de acuerdo? Profe, no. O sea, no sé si yo estaré súper enredada. La norma dice que si la suma estimada excediere en el 50% de la que resulte probada, se condena a pagar el 10% de la diferencia entre lo estimado y lo probado. Si el 50% es probado, lo probado fueron 600. Luego entonces el 50% de 600 son 300. Si se lo sumas y se excedió en 400, entonces hay lugar a la sanción. ¿Cuánto es la diferencia entre lo probado y lo estimado? 400 millones de pesos. El 10%, ¿cuánto sería? 40 millones de pesos, que tiene que pagar quien hizo la estimación. O sea que en ese lugar, en ese caso, sí hay lugar a la sanción, porque lo estimado excedió en el 50% de lo probado. ¿Listo? Ojo con eso, ¿no? Hagamos otro ejercicio para ver si, porque es que no veo que la gente está entendiendo, y esto es muy importante porque es lo que con ustedes se van a encontrar cuando salga a su ejercicio. Veamos. Si
estima los perjuicios en $400 millones de pesos. Profe, ¿Hay lugar a la disculpe, sanción? repita, porfa. Si se estima los perjuicios en 750 millones de pesos, 200, ¿hay lugar a la sanción? No hay lugar a la sanción porque no excede del 50%. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? Más nadie, o sea, ¿más nadie entendió esto o qué? Está claro, bro. ¿Ah? Más nadie lo entendió. Pero, Daniela, si en el primero acertaste, ¿por qué en este no acertaste? Profe, Profe, si para exceder el 50% de lo aprobado, tendría que... Aprobado o no aprobado. Probado, perdón, tendría que superar... No, claro que sí, se excede en 25 millones, ¿no? No, que va, se exceden 150 millones. No dijo que eran 750. 750 y se probó 400. Y la mitad de 400 son 200. Claro, sí, así es, 170. Claro. Entonces, claro, casi lo dobla lo probado. Entonces, mire, es que aún, es más, este caso, si se estima en 600 millones de pesos, ojo, si se estima en 600 millones de pesos y se logra aprobar 400, ¿hay lugar o no? Se estiman 600 Se millones estima de en pesos. 600 y se logra aprobar 400. 400, sí. De igual manera también hay lugar a la sanción porque entonces se exceden en 100 millones, porque la mitad de lo aprobado serían 300, eran 600, se estima en 400 millones. No. ¿Me repiten? al revés. Sí. Estimado Estiman 600 y 600 probado millones de 400. pesos y se Exacto, entonces No también hay hay lugar al porque en lo aprobado 100 y lo que estimo en 600 se pagan en 400. no escuchaste. Se estiman 600 millones de pesos y lo probado son 400. Nada. Se estiman en 600 los perjuicios, Pues, pero se profesor, logra yo digo probar que 400. si uno eso no, esos 400, 50% son 200. Entonces, la diferencia entre Ajá. esos 600 y esos 400 no supera el 50%. Pero se excede en el 50. Sí. Justamente en el 50. Porque los 200, la diferencia son 200. Sí, la diferencia son 200. 200 justamente el 50%. Entonces se excede en el 50. Sí. O sea que ahí hay lugar a la sanción porque se excede en el 50. No se excede. Serían los 400, o sea, serían 400 millones. Se prueban 400, se excede en 200. 200 es la mitad. 200 es justamente el 50. ¿Sobre qué? Sobre los 200, que es la diferencia. ¿Listo? O sea que sí se excede. Ahora sí. Hay lugar a la sanción. Ojo, pues, esto es muy importante. Lean a seguir la clase porque ya los veo como
Ahí paso a lista. Paula, Presente, profe. Antonio, Presente. Daniel, Presente, profe. Alan, Presente. Alex, Presente, profe. Danilo, ¿qué? ¿Se retiró o qué? Profe, Danilo sí canceló la materia. ¿La canceló? Sí. María Serins, Presente. Profesor. Kevin Andrés, Presente. Daniela, Profe, ¿cuál? Martínez. Es que por el orden de la lista. No está, tampoco estuvo en la clase anterior. María José Fernández, Presente. Edgar José, Presente, profesor. Natalia, Presente. Daira, no está Daira. Presente, profesor. Ana María, Presente. Profe, me llamó a mí. No escuché. sí, no hay problema, Andrea. Dayana, Presente, profe. Profe, me llamó a mí. Talía, Disculpe. Presente, profe. voy en orden. ¿Por qué no prestan atención que voy en orden en lo que vayan llamando? Profe, lo que Talía, pasó fue que no sé. Profe. No escuché. Presente, Talía, profe. Tania. Llamó a Dayana, pero no dijo Dayana López o Dayana González. Porque González. va en la lista, Dayana González, si van en la Profe, lista, no sé si me no prestan escuchó. atención. ¿Quién? A ver, ¿quién habló? Yo, profe, Talía, presente. Sí, no hay problema. Tania. Presente. Carlos. Presente, Carlos. profe. Presente. María Hernández. Presente. Dayana López. Dayana López no está. Presente, profe, presente. Lauren. Freddy. Profe Freddy, no sé si vio mi mensaje en el chat, que él me escribió que se le había ido la luz y por eso se salió de la llamada. Pero dejó el chat, en el chat está el mensaje. No, él me escribió por WhatsApp y me dijo que le comentara a usted que se le había ido la luz. No, parece que aquí queda con Valentina. Gabriela. Presente, profe. Jean Pablo. Presente, profesor. Donairo. Presente, profesor. María Núñez. Presente. Daniela Ortiz. Presente, profe. Paula. Presente. Pineda. Presente, profesor.
Ernesto Polo. Presente. Helen Quintero. Presente. Olga Rebollo. Presente. Marta Rebollo. Marta Rebollo. ¿No está Wilfrido? Wilfrido. Presente, profesor. Daniela Salaimán. Presente, profe. Eileen. Profe Wilfrido, presente. Eileen. No está Eileen. Angélica. Presente, profe. Juliana. Juliana Ureta. Presente, profesor. Presente. Presente. Jesús Villalba. Silva. Presente, profe. Brian. Presente, profesor. Alexander Cabrera. Presente, profe. Luis Presente. Sola. Samuel Castro. Presente. Anthony Paredes. Presente, profe. Bueno, joven, que tengan buena noche. Profe, Gracias, cuando profe. llamé lista yo no